Servicio de vídeo. Último temita de la asignatura. El tema 8 que está relacionado con el RA, o resultado de aprendizaje número 8. Posiblemente esta sea ya la última clase que vayamos a dar, teórica, de explicaciones y demás. Digo esto porque la gente después se pone a llorar, ¿sabes? Y esas cosas y se pone triste, en plan, que ya no vamos a ver más nada. No. Ya de esta asignatura no vamos a ver ya más teoría, ¿vale? Sino ya el resto que vamos a hacer es trabajar en clase todos los servicios que hemos estado hablando, ¿vale? Y los exámenes y demás que tenemos que tenemos planificado para final de curso. Entonces, servicio de vídeo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema del servicio de vídeo? Pues fijaros, en este tema del servicio de vídeo, lo que vamos a entender un poco va a ser cómo funciona el tema del vídeo, que es un vídeo en un sistema informático, porque entendiendo eso, entenderemos que cuando se ofrece un servicio de vídeo, se ofrece al igual que en el audio, un flujo constante de datos para la transmisión de información. Entonces, es importante que nosotros cuando estemos hablando de vídeo, entendemos que hay distintos tipos de formatos de imagen y de formatos de vídeo que se transmiten a través de la red. Porque entendiendo eso, veremos cuál es el vídeo más apropiado para poder ponerlo ahí para streamear, qué formato debería de utilizarse en un caso o en otro y demás. Entonces veremos en el caso del vídeo que es un servicio muy parecido al de audio, muy parecido al de audio. Y, bueno, de hecho aquí, estos audios, estos vídeos. Compare. 3 vídeos. Ya está. De hecho, vemos como la estructura del tema es muy parecida al tema anterior, ¿vale? Que tiene el formato de imagen, protocolo, formato de vídeo, funcionamiento y asignación de contenido. Que ya que vamos a montar un Netflix, tío. Eso es lo que vamos a hacer en el servicio de vídeo. Vamos a montar nuestro propio Netflix. Igual que antes montábamos nuestro propio Spotify, pues ahora es nuestro propio Netflix. ¿Y por qué? Pues porque una de las opciones que se ponen, una de las cosas que se pueden poner con el tema de los servicios de vídeo es montar un servidor para que tú tengas ahí, por ejemplo, muchos tutoriales, muchos manuales, muchas instrucciones sobre cómo trabajar en la empresa donde vayas a implantar el servicio. Además de eso, tú puedes también seleccionar tus propios vídeos para poder ponerlo en una pantalla y esa pantalla que esté 24 horas, mostrando vídeos, como hay en muchas tiendas y muchas empresas por ahí, en la que está la pantalla y está las imágenes dando vueltas, ¿no? También se pueden poner eso. Además de eso, yo puedo poner incluso entrevistas que se hayan hecho o incluso manuales de uso de aplicaciones y poner en nuestra empresa un tutorial, un video tutorial para poder descargarlo y tal. Rafa, tío, eso se puede hacer en YouTube también, Quillo. Eso no hace falta montar un servidor de ese tipo, ¿no? Claro, se puede montar un YouTube igual que se puede hacer un Spotify y no hace falta hacer un streaming de audio ni de vídeo. Pero claro, la diferencia es que si yo, por ejemplo, lo hago en YouTube, yo ya tengo alojado el servicio en un sitio que no es el que yo tengo en la empresa, sino que ya es un servicio externo. Los datos están externos, los datos están fuera. Y si yo no quiero que nadie aprenda a manejar mi software con el vídeo que yo voy a colgar, pues obviamente no lo voy a poner en internet para que lo vea todo el mundo, sino que nada más que lo pondré en un servidor interno para que lo pueda ver toda la gente interna. ¿Vale? Rafa, sí, pero es que y yo, también puedo coger yo una carpeta compartida y poner un punto API ahí y que la gente se lo descargue. Vale, también. Pero la gente se lo descarga. Y a lo mejor tú no quieres eso.
A lo mejor tú por derecho de imagen y derecho de autor y derecho de copyright, tú no quieres que se descarguen esos vídeos, sino que se visualicen solamente. ¿Vale? Entonces, fijaros que son varias formas de trabajar con el tema del servicio del vídeo. Son ejemplos que, bueno, ya depende del servicio que tú quieras dar y depende de la empresa y depende de muchas cosas que tú quieras contratar, pues se hablan de una manera o se hablan de otra. ¿Vale? Pero empezamos viendo los formatos de imagen. ¡Oye! ¡Mira qué niño más guapo! Pues este es mi niño. Míralo. Cuando era chico. Hemos puesto esta imagen aquí para empezar a explicar cuáles son los formatos de imagen más utilizados. Y fijaros que vamos a empezar a explicar los formatos de imagen porque si entendemos los formatos de imagen empezaremos a entender los formatos de vídeo. Porque básicamente los vídeos lo que hacen es pasar muchas imágenes rápidamente. Entonces, hay distintos tipos, o mejor dicho, distintos formatos a la hora de representar una imagen en los sistemas informáticos. Y la primera de ellas, o el primer formato que hay, es el que se denomina mapa de bits, o el bitmap. En el formato mapa de bits o bitmap, se representa la imagen mediante una matriz de píxeles, donde cada uno es una unidad de color que viene definida por uno o más bits. Luego, ¿eso qué significa? Significa que yo voy a tener una imagen, que puede ser esta que está aquí, y yo voy a coger, para que veáis cuál es la representación, ¿no? Para que se vea un poco más claro, voy a coger esta parte de la imagen, que es la parte en la manguita de aquí del bracito, donde se ve aquí la parte del neopreno y la parte de aquí atrás de la sombra, ¿no? Y la voy a ampliar. Si la amplío, fijaros cómo se ve aquí como una especie de puntitos. ¿Los veis? Aquí, y además la línea esta se ve mucho mejor. Y en la línea esta con la carne igual se ve mejor. Estos puntitos, cada uno de ellos, es el píxel que estamos hablando. Y este píxel, cada uno de ellos, puede tomar un valor que, dependiendo del valor que tome, puede representar más información o menos información. ¿Por qué? Pues porque yo puedo coger una matriz y en cada píxel representar la información con pocos bits, de manera que, fijaros, si yo en cada píxel, en cada punto de esto, utilizo un bit para representar la información, puedo obtener dos tonos de colores, conejo 0,1. Si utilizo 2 bits para representar la información en un píxel, en un puntito, pues tendría hasta 4 tonos o 4 colores. Si es 3 es 8, si es 4 es 16 y así sucesivamente voy viendo las distintas tonalidades que puedo representar en esa imagen. Obviamente, cuanto más bits tenga en cada píxel, pues más definición tendré en la imagen. ¿Por qué? Pues porque puedo representar más colores dentro de ella. Y hay algunas de ellas que son, cuando estamos hablando de que tengo una imagen con una resolución de 32 bits, por cada píxel, estamos hablando que 2 elevado a 32 sería el número de colores que yo puedo representar ahí. Que serían 2 elevado a 32, pues serían unos 4.000 millones, ¿vale? Aproximadamente. ¿Vale? Luego, una imagen con 32 bits, fíjate, puedo representar hasta eso. ¿Vale? ¿Está claro entonces o no? También entra en juego lo que es el tema del tamaño de la imagen. ¿Vale? El tamaño de la imagen te va a decir qué tamaño va a tener esa matriz de representación numérica de los colores. Que obviamente, cuanto más mayor sea, pues más colores puedo representar dentro de esa imagen. Luego, yo puedo representar una imagen en una resolución o en otra, ¿vale? En 1980, en 1080, puede representar muchas de ellas, ¿vale? Los principales formatos de mapas de bits, o sea, de esa matriz donde yo tengo representada la imagen en cada uno de los píxeles que están hablando aquí, son el primero de ellos, el Windows Bitmap o el BMP.
Este Windows Bimba o BMP, la extensión que lo caracteriza es el BMP y las características que tienen son que tienen una baja compresión, luego son los archivos muy grandes, fáciles de manejar por equipamiento antiguo. Y si tuviese qué significa eso de baja compresión y alta compresión. Pues igual que, voy a volver al anterior, igual que cuando nosotros estábamos viendo un audio en el tema anterior, en el que teníamos un fichero, ¿os acordáis que teníamos nosotros un fichero con una serie de señales, ¿no? Y nosotros le aplicábamos un filtro en frecuencia, paso alto, paso bajo, y lo que hacíamos era eliminar una serie de frecuencias que el oído no captaba o eran predecibles perfectamente, y con eso lo que hacíamos era reducir el tamaño, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Pues pasa igual con las imágenes. Con las imágenes yo también puedo reducir el tamaño de las imágenes, reduciendo así el número de píxeles que va a tener, y de esa manera estoy haciendo que ocupen mucho menos, ¿vale? Eso es compresión de imagen. Y hay muchos algoritmos a la hora de comprimir una imagen, ¿vale? Muchos algoritmos. Por ejemplo, yo puedo tener una imagen, ¿vale? Y esa imagen puedo, mediante un punto, ver los puntos que están alrededor de él y ponerlo del mismo color del punto alrededor de él. ¿Para qué? Pues para almacenar menos información. Lo que estoy haciendo con eso es comprimirla. Pues bien, cuando estamos hablando de un BMP, la compresión que tiene es baja. Luego no tiene mucha pérdida de información. Son tamaños más grandes de imagen, que eran las que normalmente se utilizaban en el equipamiento antiguo. Luego después están los formatos TIFF o los Tega Image File Format, los TIFF, imágenes de alta calidad que van a ser principalmente impresas. Los archivos TIFF son archivos que se utilizan sobre todo para cuando se va a hacer una impresión utilizando lo que son, por ejemplo, los plotters. No sé si habéis visto alguna vez un plotter funcionando o no. O cuando vamos a trabajar en una empresa como, por ejemplo, puede ser Copiarte o Copicentro o alguno de estos que te hacen una pedazo de manta que no veas súper grande, ¿no? Que no te hacen a lo mejor una foto en A4 o en 10×15, sino que te hacen una sábana enorme, una manta enorme, ¿no? Pues eso, si tú llevas una imagen con poca calidad, cuando tú la aumentas al tamaño ese grande, pues obviamente se pierde mucha calidad. Entonces, hay formatos que pierden muy poca calidad, como es, por ejemplo, el TIFF. El JPG, pues es el más conocido, ¿no? El Joint Photography Expert Group. Son imágenes con alto grado de compresión. Luego utilizan ficheros o se quedan ficheros más pequeñitos cuando se utilizan. Y por ser imágenes con un alto grado de compresión, es el que más se utiliza en las aplicaciones, sobre todo en las web. Los JPG son los archivos de imagen más comprimidos, y al serlo más comprimidos, son los que mejor, sin perder calidad, son los que se utilizan casi siempre en las páginas web, para las fotos y demás. Luego están los GIF o los Graphic Interchange Format, los puntos GIF, que son formatos con un número de colores muy limitado, que no da gran calidad a las imágenes, pero se utiliza muy poco espacio de almacenamiento. Los GIF son imágenes que se caracterizan porque ocupan muy poco, y se pueden utilizar para muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque no va a hacer que pese mucho el contenedor donde lo voy a poner. Por ejemplo, yo voy a hacer una página web, ¿vale? Yo voy a hacer una página web. Y esta página web, yo, por lo que sea, pues le voy a poner un encabezado y le voy a poner un fondo a ese encabezado, ¿vale? Pues no es lo mismo poner una imagen .gif que ocupe todo esto del encabezado, porque esta imagen va a tener un peso determinado o lo que sea, vamos a suponer que te pone un megabit o un megabyte, que cargar una sola imagen que sea de menos de 1K y esa imagen repetirla muchas veces, formando una especie de mosaico. ¿Vale? No es lo mismo, en la carga es mucho más rápida cargar un punto GIF y ponerla mosaico que una imagen grande. ¿Vale? Para eso se utilizan los GIF.
Los PNG, pues los Portable Network Graphics o los PNG, diseñados para mejorar la eficiencia del GIF con una mayor profundidad de contraste. O sea, son como los GIF, pero un poquito con más resolución y con más calidad. Y luego están los formatos RAW, o los RAW, que son los RAF, los CRV, los CR2, los NF o los PTX. Son formatos también de mapas de bit diseñados para obtener imagen real. ¿Eso qué significa? Que si alguien se dedica alguna vez a la fotografía o se ha dedicado a la fotografía, sabe que cuando va a coger una cámara reflex digital y va a echar una foto, dependiendo de la calidad, va a obtener más colores o menos. Bueno, pues los RAW son los que te van a coger la imagen con todos los tonos posibles que haya en esa imagen. Luego, la imagen que te vaya a coger en RAW va a ser lo más real posible. Obviamente van a ser imágenes que van a ocupar muchísimo espacio, porque fijaros, una foto en JPG, por ejemplo, te puede ocupar una foto en JPG, pues te puede ocupar, por ejemplo, yo qué sé, tío, te puede ocupar 100K o 200K o 1 mega, ¿no? Una foto en RAW, ¿cuánto te ocupa? ¿Sabéis cuánto ocupa una foto en RAW? ¿No? Yo llegué a de un amigo que cuando estaba en el formato de JPG y demás, se ve un video puede ser un montón de fotos, para cambiar a RAW y envié hoy. Es que en RAW una foto perfectamente puede pesarte 200 megas, ¿eh? Una. O 100 megas. O sea, perfectamente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque te coges todos los colores posibles y todos los píxeles posibles de la imagen tal y como lo cogería el ojo humano. Es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver los JPG, pero nuestro ojo realmente ve mucho más que un JPG. Ve muchísimo más que un JPG. Porque los JPG son como los ojos, como, además es como funcionaría incluso los ojos. Porque nosotros cuando estamos mirando algo, el resto de cosas, ¿no? Está un poco como me lo invento, ¿no? Desenfocada y yo centro la atención en algo y ya está. Pero es que el RAW intenta pillarlo todo tal y como lo pillaría el ojo. ¿Sabes? La parte centrada y la parte desenfocada, todo como está. En fin. Los formatos RAW está diseñado sobre todo para profesionales de fotografía que después realizan una postproducción de lo que han fotografiado. O sea que realmente los fotógrafos que quieren hacer un buen postprocesado que se llama, lo que hacen es intentar tomar las fotos en RAW y ya después esa imagen, pues ya lo ponen más chico, lo ponen más grande, lo ponen en otro formato, le hacen cualquier tipo de transformación y entonces es mucho más. Los formatos .RAW, pues como no pierden calidad, pues si yo quiero imprimirlo a un formato muchísimo mayor, pues yo puedo imprimirlo al formato que sea, ¿vale? Mayor. Que no pierde tanto, pierde algo porque es un mapa de bit, pero no pierde tanto. ¿Vale? Entonces, todo esto son formatos de imagen de lo que estamos hablando de los mapas de bit de puntos, El segundo tipo o el segundo formato de imagen que se utiliza es lo que se llama la imagen vectorial. La imagen vectorial. Oye, ¿en casa cómo vais? ¿Tenéis algún problema, alguna duda o alguna pregunta o algo? Vale. Si no, pues podéis hablar también, que os escucho. Bien, la imagen vectorial se caracteriza por lo siguiente, fijaros. A priori es un poquito difícil de entender, pero ya veréis cómo no. Está compuesta por un conjunto de operaciones matemáticas vectoriales. De manera que para modificar una imagen se modifican los valores de las operaciones matemáticas. O sea, nosotros no estamos representando la información mediante puntos, ¿vale? Como por ejemplo está aquí, ¿lo veis? Aquí está representada mediante puntos. No. Aquí lo que hago es representar la información mediante operaciones matemáticas. De manera que, ¿qué? De manera que las imágenes vectoriales están hechas para ser escalables. Para que yo pueda imprimir, saque
esta imagen vectorial con este tamaño, en esta transparencia, en esta diapositiva que cabe aquí en la pantallita de un ordenador y la pueda poner en la fachada de un edificio. Va a almacenar todos los colores y todo lo que pasa aquí de forma operacional, donde en cada operación va a tener una serie de parámetros que van a ser modificados. Y modificando esos parámetros, pues no va a perder la imagen ninguna definición. Luego, las vectoriales son aquellas que se van a utilizar para poder ser escalables. Fijaros, si yo tengo aquí esta imagen chiquitita, de una S en puntos JPG, por ejemplo, y la escalo, fijaros cómo muchos de los puntos que están aquí se los tiene que inventar, porque es que se pierden, ¿lo veis? ¿Vale? Es como si yo intento ampliar una cosa, pero no hay más. ¿Vale? Intento que, yo qué sé, tío, tengo un paquete de palomitas e intento ampliar el paquete de palomitas. No, es que me faltan palomitas para ocupar todo el espacio. ¿Me explico? Aquí no, aquí fijaros, aquí tengo la S esta que está aquí, en un formato que es el SVG, que es uno de los más utilizados, y cuando yo lo escalo, se me queda igual. Rafa, ¿yo puedo de una imagen JPG obtener una imagen vectorial? Depende del software que utilices, sí. Y yo puedo, por ejemplo, software, por ejemplo, como el Photoshop. Yo puedo coger el Photoshop y meter una imagen JPG y convertirla en vectorial. ¿Para qué? Pues para que esa imagen después dársela a una empresa publicitaria y que me saque un pedazo de banner inmenso sin que me pierda calidad ninguna. ¿Sabes? Que eso es lo que se suele hacer. Las imágenes vectoriales se utilizan sobre todo para logos de empresas, para imágenes que van a ser después escaladas y impresas a una muy grande escala. Y los formatos conocidos son el SWF, Showwave Flash, el SWF, que son archivos vectoriales diseñados principalmente para web, para que tú después lo puedas escalar en la web como te dé la gana sin que pierda ningún tipo de resolución. Pero normalmente se necesita una herramienta adicional para visualizarla en el navegador, que son los Flash. Por cierto, ya actualmente Chrome ya Flash lo ha quitado en medio. ¿Os habéis enterado de eso, no? Que ya Chrome Flash no lo ejecuta. Así que este tipo de formato como que en la web va a dejar de existir. Y luego están los SVG o los Scalable Vector Graphics, que es la especificación de estándar abierto de W3 Consorcio. ¿Para qué? Pues para ya ser utilizado en imágenes, textos o formas, ¿vale? Bien, esas son las principales, ¿vale? Entonces, vamos a ver entonces cómo funciona el tema de las imágenes, ¿vale? En el sistema informático, fijaros que todavía no hemos hablado de servicio de vídeo, sino que estamos hablando ahora que una vez que hemos visto lo que son las imágenes, ahora vamos a ver qué es lo que es un vídeo. Y después veremos cómo se llaman los codes y los reproductores. Visto lo visto, ¿cómo funciona el tema del vídeo en un sistema informático a grandes rasgos? Pues el vídeo en un sistema informático funciona de la siguiente manera. Primero, mediante un dispositivo, un elemento, adquiero las imágenes. ¿Vale? Fijaros que ya vamos a empezar a hablar de vídeo. Y esos elementos pueden ser una videocámara analógica, una videocámara digital o una capturadora de vídeo analógico. O sea, yo puedo coger cualquiera de estos tres elementos, ¿vale? Como adquisición del vídeo. La videocámara analógica son las videocámaras que trabajan de forma analógica, que no trabajan de forma digital. La videocámara digital o webcam, que son las que se utilizan en los portátiles o las que se enchufan por USB y demás. O los capturadores de vídeo, que son las tarjetas donde yo tengo o las tarjetas o los USB, ya que los hay, ¿no? Donde yo tengo los RCA, el rojo, el amarillo y el blanco, yo conecto ahí la cámara y de lo analógico lo paso ahí al sistema informático, ¿vale? Bien, estos dispositivos lo que hacen es pasarle las imágenes, o la señal
al sistema informático, que lo que va haciendo, analizando imagen por imagen y formando el vídeo imagen por imagen. ¿Para qué? Pues para tener un conjunto de imágenes total, como si yo tuviese lo típico que se hacía cuando era chico, ¿no? Que tú tenías ahí un librito y ponías ahí un montón de imágenes y ibas pasando las páginas todo rápidas, ¿no? Y ahí y simulabas así el movimiento, ¿no? De un muñequito o de lo que sea. Pues aquí igual, lo que voy a hacer es que voy a dividir en muchas imágenes ese vídeo que me va a ir llegando, ¿vale? Una vez que tengo eso, lo que hago es, tengo ese conjunto de imágenes completas, pues las comprimo. Las pongo una encima de otra y obtengo ese librito. ¿Mediante qué? Pues mediante la compresión de vídeo o codec. Mediante la compresión de vídeo o codec, lo que hago es que cojo todas esas imágenes y las paso a vídeo. Las almaceno en un sitio teniendo en cuenta que ese sitio donde yo los vaya a almacenar va a ser un sitio que debe de ser accesible para poder después reproducirla, ya sea en internet, ya sea en un reproductor o incluso pasarlo a una cinta magnética. Pues bien, actualmente, claro, nosotros el servicio lo vamos a dar en internet o en red, ¿vale? Pero claro, tú puedes tener también tu información y tu vídeo en dispositivos físicos como puede ser un Blu-ray, un DVD o incluso un SD, SSD. De hecho, ya la mayoría de los cines, antes iban todos por cintas magnéticas, ¿vale? Pero la mayoría de los cines, las películas te las venden en una especie de SSD, de disco, que tú lo haces así y lo metes en la máquina. Una especie de disco duro, como si fuera un servidor, lo metes ahí y esa es la película. Vamos, yo tengo familiares trabajando en el cine de aquí de Cádiz, ¿no? Y a mí me lo cuentan y dicen, no, es que las películas ya te vienen como en un disco duro. Metes ese disco duro y ya ahí se reproduce la película. ¿Sabes? Las que te vienen están en 4K y demás. Sobre todo por el tema de la reproducción de las películas, que los reproductores suyos son reproductores de video digital, ¿no? Vale. Entonces, repasando. Pillo las imágenes con una cámara, una webcam o una capturadora de vídeo, las meto en el sistema informático, obtengo todas las imágenes enseguida, ¿vale? Y las comprimo. Y con eso tengo el vídeo. Dependiendo de la compresión que vaya a tener, pues, dependiendo del códec que vaya a utilizar, pues te ocupará más o te ocupará menos y los meto en un almacenamiento para la difusión, que puede ser o en internet, o en Blu-ray, o en DVD, o SSD, o en cinta magnética. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Bueno, pues ¿cuáles son los métodos de compresión que hay? Pues los más famosos a la hora de comprimir son los métodos intraframe y los interframe. Los métodos de compresión intraframe son los que se denominan los AVI. Y lo que hacen es intentar coger todas esas imágenes que están una delante de otra, ¿vale? E intentar obtener puntos y tal. ¿Para qué? Pues para que esa información que vaya a pasar de unos a otros sea, digamos, haga un entrelazado de todas las imágenes y ese entrelazado se haga de una forma más eficiente. El interframe, pues, intenta buscar similitudes en todas las imágenes que hay y esas similitudes, bueno, pues, eliminarlas. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más en profundidad de lo que es el intraframe y el interframe, porque a nosotros en principio no nos hace falta saber mucho más. Si hay alguien que quiera saber algo más sobre estas dos formas, pues que me lo diga y yo le doy documentación de cómo descriptiva de tanto el intraframe como el interframe. Pues bien, ¿cuáles son los formatos dependiendo del método de compresión que se tenga? Pues nada, fijaros, tengo los MPG
para los interframe, que son estos que están aquí, o los AVI para el intraframe. Los MPG, el 1, el 2, el 4, el H y el H265 o el H265 te van a dar extensiones que van a ser o MPG o MPEG. O sea que cuando nosotros veamos un MPG puede estar comprimido o en 1 o en 2 o en 4 o en 265. Pero fijaros, la MPG-1 se utilizaba para almacenar cintas de soporte VHS en soporte óptico. O sea que cuando nosotros íbamos a pasar las cintas VHS a un soporte óptico de algún tipo de CD-ROM o lo que sea, pues se utilizaba el MPG, ¿vale? Que te daba esta resolución que está aquí, una resolución muy cortita, muy chiquitita. Los MPG-2 se utilizan para emisión de televisión digital terrestre, por satélite o por cable, así como DVDs comerciales. Es un tipo de compresión que te da mayor calidad que la anterior, porque llegan hasta 1920 por 1080, ¿vale? Así que se utilizan más para ver la tele y demás. El MPG-4 es conocido como DivX o XVIP, perdón. Ofrecen gran calidad con un formato de compresión alto y se utiliza para transmisiones por internet. ¿Vale? Que dependiendo de para lo que se vaya a transmitir, bueno, pues ya podéis cambiarle yo incluso la resolución con la hora del MPG. Y el H265 está definido como el High-Speed Video Coding desarrollado por la ultra resolución utilizado en televisores de ultra gama como son, por ejemplo, los 4K y demás, ¿vale? Para los más actuales, estos que están aquí. Los AVI te van a dar, hay un tipo 1 y tipo 2, te van a dar punto AVI y se suele utilizar para las grabaciones de cámaras digitales y su posterior tratamiento. Como nosotros, los AVI son intercalar una imagen con otra, una imagen con otra, una imagen con otra, van a ocupar mayor espacio, pero van a tener mayor información para su postprocesado que la interframe que van a eliminar un montón de puntos de medio. Y su resolución, pues depende, es variable, depende de cómo nosotros vayamos a grabar, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia principal entre una y otra. Ahora, a la hora de mandar la información por internet o por la red, el protocolo que se utiliza, ya sea el códec que sea, va a ser el protocolo mismo que el de audio, el RTSP. ¿Vale? Eso sí, una cosa sí quiero que os quede claro. Si yo, por ejemplo, tengo aquí he comprimido un vídeo con un tipo de compresión en concreto, yo lo tengo que descomprimir con lo mismo. ¿Eso qué significa? Que es igual que con un punto zip. Yo tengo un fichero o un punto RAR, ¿vale? Que eso es un punto RAR. Si yo no tengo el WinRAR, no lo puedo descomprimir, ¿a que no? ¿A que no? Pues aquí pasa igual. Si yo no tengo el códec necesario para descomprimir el vídeo, voy a tener problemas con el vídeo. Y eso pasa mucho cuando nosotros vamos a utilizar cámaras digitales que van a grabar en un método de compresión específico y después lo voy a pasar a ordenador. Si yo en el ordenador no tengo esa forma o esos codes instalados o lo que sea, pues no lo puedo visualizar. El VLC es un software que te instala muchísimos codes actualizados para tú poder visualizar pues casi todo. Casi todo. El VLC, desde luego, yo lo tengo instalado en todos mis ordenadores porque el VLC es lo único con lo que lo leo todo. Los contenedores que hay, los MKV, por ejemplo, también, todo, lo lee todo. Porque tiene todos los codes para tú poder leer distintos tipos de compresión. Bien, si yo no tengo ese reproductor con ese códec, aunque a mí se me transmita el vídeo por RTSP, yo no lo voy a poder visualizar, porque no tengo el códec para poder verlo. Entonces, el protocolo de vídeo es el mismo que para el de audio, el RTSP. Las aplicaciones más comunes son la videoconferencia bajo el protocolo SIP. O sea que a la hora de poder enviar un vídeo, el protocolo más conocido es el SIP bajo RTSP. De hecho,
ahora vamos a hacer una prueba, ¿eh? Que la prueba era la que estuvimos hablando el otro día, era ver los paquetitos que yo estaba mandando ahora mismo por la red. Como yo estoy ahora mismo en videoconferencia, estoy emitiendo vídeo, estoy haciendo un vídeo en streaming, con el Meet, pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ver qué es lo que captura esto. ¿Qué dice? No se me ha quedado colgado. Se me ha quedado colgado esto. Ahora, ¿no? Ahora se ve, ¿no? Vale, vamos a ver. Esta es Ethernet, que es donde yo estoy ahora mismo transmitiendo. Y vamos a ver qué es lo que sale. Obviamente, todos estos paquetes UDP que están saliendo aquí son paquetes UDP de la videoconferencia que estamos haciendo. ¿Lo veis? Todo esto que están aquí. ¿Vale? Todos estos paquetes UDP son paquetes UDP propios del fabricante que estamos utilizando, o mejor dicho, de la plataforma que estamos utilizando, que es la plataforma de Meet, de Google Meet. Es una plataforma HTTP, luego los paquetes irían todos por HTTP. ¿Vale? Por eso aquí el protocolo que aparece es el protocolo UDP. Vamos a pararlo y demás. Si nosotros utilizáramos otro tipo de servicio, pues entonces aquí me aparecería otro tipo de protocolo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, cuando vayamos a utilizar el servicio de vídeo, y vayamos a utilizar el cliente VLC para poder ver los vídeos que se están emitiendo, si nosotros hacemos una captura de pantalla, aquí el protocolo sería distinto. ¿Por qué? Aparecería el SIP y el RTP. ¿Por qué? Pues porque ahí se estaría visualizando las cosas con un cliente. Ahora, en este caso, como estamos haciéndolo a través de un HTTP, pues por eso aparecen todos los paquetes aquí UDP. Porque es conexión mediante páginas web. Lo estamos haciendo todo a través de una web. Por eso aquí no aparecen los RTSP ni aparece eso. Lo que te aparece es esto. ¿Vale? Bien, estamos por aquí y estamos por aquí. Voy a cerrar el Widechat para que no consuma muchos recursos. Y vamos. Cuando estamos retransmitiendo, la retransmisión se puede hacer de un emisor y varios receptores, de manera que yo tengo un servidor con una dirección IP o con un nombre y hay varios receptores que yo puedo configurar para que sean ellos los que accedan al emisor. Ya está. O de un emisor y un receptor para que sea una comunicación uno a uno o point to point. Dependiendo del medio de los dispositivos, pues puedo ver o puedo utilizar aplicaciones de terceros, como son, por ejemplo, el Skype, el Hangout, Adobe Connect o el Meet. ¿Vale? Ya fíjate que ya el Hangout ya se ha transformado en Meet. O usando dispositivos profesionales que son específicos para el protocolo SIP o el H323, como son, por ejemplo, las típicas cámaras de videoconferencia hechas para poder utilizarse de modo profesional por los fabricantes como, por ejemplo, Sony, Polycom o Thunder, que son cámaras IP que están hechas para tú hacer videoconferencias. O sea, tienen todos los codes instalados, tienen todo ahí preparado. ¿Para qué? Pues para que no sea un ordenador que esté retransmitiendo, sino que sea un cacharro hecho para eso. Las cámaras IP o las cámaras que utilizan el protocolo SIP son cámaras que no dependen de ningún servidor, sino directamente tú le das una configuración IP y las pones a andar. Aquí ¿habéis hecho alguna práctica de cámara IP en seguridad? No. Este año todavía no lo habéis hecho, ¿no? No. Vale, pues hay
hay prácticas de seguridad que lo que haces es acceder a una cámara IP, ¿no? Para poder verla, porque tiene una dirección IP como otra cualquiera. Esos son dispositivos profesionales de unas marcas y esas marcas pues tienen sus propios protocolos, que normalmente es el SIP. Pero claro, cuando estamos haciendo aplicaciones de terceros como el Meet, como hemos estado haciendo ahora, los paquetes que vemos en el WiSE son los paquetes UDP. Si nosotros cogiéramos una cámara o cogiéramos un dispositivo, pues todavía veríamos el otro protocolo. El SIP viene definido por la RFC 3261, ¿no? Si alguien quiere saber más sobre este tipo de protocolos, pues el RFC 3261 viene definido. ¿Y cuáles son sus características principales? Pues primero, identificación de usuario. El protocolo SIP ofrece mecanismos para determinar a usuario y el final de la comunicación con el usuario. O sea, que va a poder enviar mensajes para saber cuándo empezar y cuándo finalizar una comunicación. Disponibilidad de un usuario para ver si un usuario está conectado o no está conectado. Igual que cuando estábamos haciendo el tema de mensajería instantánea. ¿Os acordáis que había un tipo de mensaje XML para saber si estaba el tío conectado o no estaba conectado? Y luego después, posibilidad del usuario, en los que se ofrecen mecanismos para saber las capacidades multimedia de los usuarios. Configuración de sesión, mediante la cual se establece conexión entre usuarios. Mantenimiento de la sesión, para mantener ya la comunicación online en vivo. O sea, son muchas de las cositas principales que tiene este tipo de protocolos, ¿vale? Y se utiliza conjuntamente, igual que el anterior, ¿vale? Con el RSTP, el RDP, y en algunos de los casos se utiliza también otro protocolo que es el Megaco, que viene también definido para el tema del vídeo. Si estamos hablando ya de telefonía IP, y estamos centrándonos un poquito más en telefonía IP, que es una telefonía que nosotros podemos encontrarnos mucho en las empresas. De hecho, acordaron, ¿no? Cuando nosotros estuvimos hablando en redes el año pasado, ¿no? Hace ya un montonazo de tiempo ya, ¿no? Había una cosa que se llamaba QoS, ¿os acordáis? Que era el Quality of Service, que habíamos dicho que el Quality of Service, nosotros teníamos una red con muchos dispositivos y lo que hacíamos era, entre todos, intentar aprovechar la infraestructura que había tirada para meter datos por ahí, ¿no? Y como por ejemplo, telefonía, ¿no? Y así tener, por ejemplo, la telefonía IP, ¿no? Intentar convergencia de servicio, ¿no? Intentar la convergencia de servicio. Bueno, pues, telefonito aquí y centralita aquí. Fernando con María. Si Fernando quisiera hablar con María, ¿para qué? Pues yo qué sé, tío, para pedirle salir, por ejemplo, tío. Hoy estoy hoy como Cupido. Eso es porque va a llegar la primavera ya, tío. Y el día de los enamorados. El día de los enamorados. Y el día de los enamorados, tío. Hay que ver el día de los enamorados, tío. Hay que ver. Qué pena que... Mira, te voy a decir una cosa aquí. El día de los enamorados, en verdad, dice tú, son rayos, se han inventado. No, Paulo, tío, se han inventado, tío, para que la gente consuma, que sí. Eso se han inventado la gente para que haya consumo de chocolate por un tubo, ¿no? Y para vender condones. Eso lo ha dicho la gente, sí, vamos, o sea, eso se lo inventó Durex, el día de los enamorados, tú no lo sabes. Bueno. Y yo, pues te voy a decir una cosa, tío. Igual que está el día de los enamorados, está el día del padre, está el día de la madre, está el día de no sé qué, está el día de no sé cuánto. Pues a mí no me parece mal, Quillo. Pues a mí no me parece mal, tío. ¿O no? Hombre, a ver, si no existe. Quillo, a ver, enamorado está todo el mundo, ¿vale? Uno está enamorado de su novia, de su mujer, de su novio, de su amante, de su bicicleta, de su ordenador. Estoy pillándonos por ahí, la verdad. Que yo no sé, hay más. O sea, que soy friki, tío, de verdad, ¿Cómo me puede estar enamorado de un ordenador, tío? No, de vuestra madre, tío, de vuestro padre, de vuestros tíos. No, se puede estar enamorado de muchas maneras, ¿no? Igual que está enamorado del ordenador, pues digo, vale, sí. Pero también pues... Que yo lo veo bien, tío, porque yo veo bien
que digas tú, no, es que es el día de los enamorados, es que tengo que comprar, pues sí, pues compra. O tengo un detalle, hombre, con esa persona que tú quieres. Claro, no, exactamente, un detalle, que yo decir, mira, te voy a grabar un vídeo, tío. O te voy a grabar una tontería, o te voy a hacer una presentación en PowerPoint bonita, o voy a coger móvil con 300 fotos que he hecho y voy a hacer con una aplicación de puta madre, voy a subir en Instagram y lo voy a poner muy bonito. Yo qué sé, tío, se pueden tener muchos detalles. Pues tenlo, tío, o sea, es como decir, oye, es que me obligan a tenerlo. Pues sí, tío, porque es que es triste que muchas veces hay gente que hay que recordarle que existe el día en los que los enamorados se hacen un detalle, tío. Es triste, pero que yo. Muchas de las veces dices tú, a mí no me hace falta el día de los enamorados para tener un detalle con tu novia. Y dices tú, ¿cuándo ha sido la última vez que tú tenías un detalle con tu novia, amigo? ¿Verdad, eh? Dices tú, ¿cuándo fue la última vez? El día de la madre. A mí no me hace falta el día de la madre para tener un detalle con mi madre. ¿Y tú cuándo has tenido el último detalle con tu madre? ¿O no? Que muchas veces es así, tío. Es que, ¿o no? Yo como reír, tío, porque es que es verdad lo que estoy diciendo, tío. Porque yo me incluyo, ¿eh? Digo, yo me incluyo, digo. A lo mejor se tienen detalles y uno se lo pasa, ¿no? El chat está que arde, ¿no? A ver, el chat tiene que estar ardiendo en capitalismo. Capitalismo, dice. Que no hace falta comprar, Luisfe, que no hace falta, aquello. Que tú haces que tú simplemente cántale, tío, a la persona que tú quieres. Tengo un detalle, tío. Un detalle no es comprarlo, tío. Un detalle es eso, tío. Acordarte de esa persona y dedicar. ¿Tú sabes cuál es el mejor regalo que yo le hago a mi hijo y el que más agradece? Siempre le digo, mira, el otro día se lo dije, le digo, mira, si sacas buenas notas, el regalo que voy a tener contigo es que voy a pasarme todo el día entero contigo. Jugando, bicicleta, comiendo, nos bañamos, nos dormimos. Todo el día entero me lo voy a pasar contigo. Y mi hijo se vuelve loco, ¿qué? Con eso. Me encanta. Digo, buenas notas, ese mismo día paso todo el día entero contigo. Es que apago el móvil, me olvido del mundo y estoy todo el día entero. Yo flipa con eso, tío. Y tiempo tenemos todo, ¿eh? Y tiempo tenemos todo para regalarlo, ¿eh? Regala el pase de batalla de Fortnite, ya verá cómo la situación, dice. Todavía no, David, dice. Todavía no. Todavía está ahí el tío que le puedo dar coba. La skin de Gref, ¿ese quién es, tío? YouTube, básicamente. Y la skins, eso que eso seguro que es una guarrería, ¿eh? Es una guarrería. Es una guarrería, ¿eh? Sí, básicamente es una vestimenta de zombie de juego. Ah, y será en guarrona. No, guarrona no, que te absorbe la billetera. Ah. Capitalistas, sí, soy unos capitalistas. Bueno, Guillo, hablando del protocolo SIP, ¿vale? Pues nada, ¿cómo funciona el tema este del protocolo de la telefonía IP? ¿Cómo funciona el tema de la telefonía IP? Primero, hace falta tener unos dispositivos capaces de poder convertir esa voz que nosotros vamos a tener en datos para poder enviarlo. Y hace falta una centralita, ¿para qué? Pues para tú poder recoger esos datos y reenviarlos al correspondiente. Para eso, como siempre, clientes en un lado y servidor en el centro, ¿vale? La 1 y 20 ya. Los clientes en telefonía IP pueden ser de muchas maneras. Pueden ser clientes diseñados mediante hardware o mediante software. De manera que yo, mediante hardware, puedo tener un teléfono que aparece en todas las series americanas y cada vez lo hay más en las empresas, donde te pone ahí Cisco en el teléfono. ¿Lo veis o no? ¿Lo habéis visto o no? La serie americana aparece ahí. Y es un teléfono preparado para tú, con una toma RJ45
conectarlo a un switch, que por cierto, esto lo tendréis que hacer vosotros cuando hagáis el proyecto integrado. Esto lo tendréis que hacer vosotros cuando hagáis el proyecto integrado. O lo podéis hacer por software, que por software tengo mi portátil, mi ordenador, mi teléfono móvil y le instalo un software adicional. Y ese software ya hago que se pueda hablar y recibir una conversación. Servidor, que normalmente es un servidor físico, como todo el mundo ya hemos estado estudiando hasta ahora, ¿no? Un servidor físico con sus características de CPU y tal igual, ¿no? Con un software instalado. Por ejemplo, el Asterisk es el más famoso, ¿vale? Es el más famoso, el Asterisk. O un router que te sea o te funcione como centralita de VoIP. Los Cisco, hay algunos de ellos que te funcionan como centralita de VoIP y puedes configurar mediante centralita de VoIP. Toda base de comandos, Toda base de comandos, ¿vale? Entonces, cuando el cliente quiere comunicarse con el otro cliente y lo va a hacer a través de la centralita, primero manda un mensaje por la red, porque acordaros que lo que estamos hablando de que todo es a través de red, del tipo invite. Luego después, la centralita le devuelve otro mensaje del tipo try. O sea, el invite lo que está intentando hacer es enviar una invitación al cliente para eso, para que se conecte, y el servidor le devuelve el try diciéndole que está intentando enviar esa invitación. Luego después, en el paso 3, este cliente, cuando ya el servidor ha dado con él, le da un ringing. O sea, les dice que le da un mensaje tipo sonando. O sea, simula mucho lo que es una conversación telefónica. Y ese mensaje de ringing que se le pasa al servidor, el servidor se lo pasa al cliente, en este caso a Fernando. ¿Para qué? Pues para que sepa que sí, que está devolviendo que está sonando, que está operativo, que está conectado, que tiene ping, ¿vale? Y demás. Luego después, el cliente María lo que hace es devolverle otra vez al servidor un OK en el caso de que, por ejemplo, descuelgue, pues ya devuelve el OK. Y cuando ya devuelva el OK, que se lo pasa a Fernando, pues entonces ya se establece un ACK entre este cliente y este para empezar a intercambiar la información, ¿vale? Así que el OK este sería cuando descuelgas el teléfono o cuando pulsas el botón del soft client que se llama, del cliente link. Intercambia la información y cuando termina de intercambiar la información, pues se produce un byte. En este caso el byte se ha producido porque este ha sido el que ha colgado, entonces el byte pues, ha sido en esta dirección. Y luego después se hace un ACK diciendo que, bueno, OK al byte. Cuelgo yo también. ¿Vale? Digamos, este sería el funcionamiento del protocolo IP, los pasos que se darían cuando un cliente se quiere conectar con otro, obviamente por la centralita. Aquí, en estos pasos que están aquí, vamos a ver, en estos pasos que están aquí, existen muchos pasos intermedios, ¿vale? Que no están puestos ahí porque esto está puesto de una forma muy simplificada. Porque en todos estos pasos intermedios depende mucho de la configuración del servidor, que será esta, se pondrá respuesta de musiquita esperando. Respuesta automática que podemos configurar. Respuesta automática del cliente que podemos configurar también. O sea que no solamente están este tipo de mensajes, sino que son muchos más los que hay. Grabación de la conversación. O incluso, si yo quiero conectarme con otro cliente, si yo especifico un cliente concreto, en este caso, fijaros que aquí existe un número que se llama extensión, que es el que va a identificar cada uno,
ese cliente con esa extensión puede estar en la centralita y ser un robot. Que es lo que pasa muchas veces en los call centers, ¿no? Cuando hay un call center, nosotros llamamos y empezamos a hablar con una máquina para darle un problema o lo que sea, ¿no? Porque pasa mucho, ¿no? Díganos su problema cuál es. No lo entiendo. ¿Podría repetir? No lo entiendo. Eso pasa mucho aquí en Cádiz, y con las mascarillas. No lo entiendo. Le paso con un comercial. Pues eso. Bueno, pues ¿cuáles son los servidores entonces de vídeo y de videoconferencia? ¿No? El más utilizado para el vídeo de forma gratuita es el que se llama Streama. El Streama es el más conocido, el que más se utiliza, es gratuito, tú lo instalas, lo configuras y mediante HTTP tú tienes ahí una colección de vídeos que tú puedes ir subiendo y ahí tienes todos los vídeos que tú quieres streamear, ¿vale? Y el servidor más conocido para las videoconferencias es el que se denomina el TrueConf. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando para las videoconferencias Meet, ¿no? Pues hay uno de ellos en concreto que se llama TrueConf, ¿vale? Y en este TrueConf se instala en una máquina servidora, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico de cómo el TrueConf funciona. Instala en una máquina servidora, que puede ser mi PC, por ejemplo, y a partir de ahí pues intercomunico distintos tipos de dispositivos y los puedo hacer mediante TCP. También lo puedo hacer mediante un servidor de telefonía IP y mediante el protocolo SIP también. Puedo hacerlo también mediante el protocolo H323, el protocolo IP, y a su vez acceder a un directorio activo para poder identificar a los usuarios cuando se logueen. Antes me preguntasteis, ¿qué es el LDAP, no? Alguien me preguntó antes lo que es el LDAP, ¿no? Pues entonces, ahí está. El LDAP es el servidor de cuentas del Active Directory donde me va a decir a mí los usuarios que hay para poder conectarme o no. O incluso, en este servidor puedo visualizar cámaras IP mediante el protocolo RTSP. O sea que fijaros que yo aquí en este servidor, TrueConf, puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas. Puedo streamear en directo por las cámaras IP, puedo hacer videoconferencias, ya sea en LAN, como está esto aquí, como en Internet. ¿Vale? Así que yo puedo montar un servidor de videoconferencia interno en una LAN y conectarle varias cámaras IP. Y desde el exterior, conectarme a ese servidor de videoconferencia y verlas. ¿Vale? Y montar un sistema de videovigilancia, por ejemplo. Entonces, con el TrueConf también se puede montar servicio de videovigilancia. Al igual que en el audio, también puedo sindicar contenido y puedo coger contenido de otro lado y meterlo en una plataforma, ¿vale? De hecho, hay webs que están completamente desarrolladas sindicando contenido. O sea que todos los vídeos que aparecen son vídeos de otras páginas web. Ya sean de YouTube, que actualmente es la plataforma que tiene más vídeos ahora mismo en Internet, o de otras fuentes, ¿vale? Creo que hay una que se llama Vimeo también, ¿no? Vimeo, también hay una de Vimeo, y hay unas cuantas más que están, o incluso de Twitch también, como está actualmente. Y ahora, se puede sindicar compartiendo enlaces en redes sociales o incrustando códigos HTML o XML en una web. Esas son las maneras de sindicar lo que tiene. Entonces, yo puedo coger y sindicar en mi página web, incrustar ahí un código y ese código es un vídeo que estoy cogiendo de otra página web. ¿Vale? Y con eso lo que hago es sindicar. ¿Vale? Pues bien, con esto y un bizcocho, se acabó el tema 8. Bien, ¿alguna preguntita o algo sobre el tema? Este es un tema que la verdad, cuando montéis los servidores de este tema, los servidores, sobre todo el de TrueConf, eso chupa tela. Eso chupa tela. Digo esto porque y el Streama
tarda en cargarse bastante. Así que no asustarse cuando vayáis a iniciar el servicio, y cuando vayáis a instalarlo y vayáis a ver, que tarda un montón, ¿vale? Eso tarda bastante. No voy a decir, es que ya se me ha quedado colgado otra vez, ya no sé qué, no, veamos. Ya. De hecho, cuando vayamos a presentar en los exámenes, posiblemente yo os diga, mira, señores, ir cargando ya el Estreama porque esto va a tardar un montón. Y tarda del orden de 3, 4, 5 minutos o por ahí en cargarlo, el Estreama, Así que no asustarse si tarda mucho en cargar, ¿vale? Bueno, pues listo. Se acabó. Ya lo que quedaría sería pues hacer las actividades de la plataforma del aula virtual que están colgadas, ¿vale? Seguir las que sean de Windows para Windows, las que sean de Linux para Linux, igual que en el tema anterior de audio, hay algunas para Linux y otras para Windows, pues en el de vídeo igual, algunas para audio, otras para vídeo, Y bueno, listo. Si no tenéis nada que comentar, por mí, por este año, la teoría se acabó. Pues nada, ha sido un placer, pequeños casi hombres. Nos vemos entonces. Cierro aquí la grabación.